Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si conocieses también tú, por lo menos en este día que se te ha dado para tu paz, mas ahora está todo oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán y te estrecharán por todas partes y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no deseéis cosas malas, como las desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis los ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y luego se levantaron a retozar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23.000 en un día. Ni tentemos a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así el que piensa estar firme, cuide, no caiga. Que no os vengan sino tentaciones humanas, fácilmente superables, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes hará que saquéis provecho de la misma tentación, para que podáis perseverar en el bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en el Evangelio de hoy esta epístola a la cual podemos sacar grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual con el tema de las tentaciones. Primeramente, San Pablo les habla a los corintios trayendo a relucir todas las infidelidades que habían hecho los hebreos salidos de Egipto cuando estuvieron en el desierto 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Y realmente muchas veces ofendieron a Dios luego de tantos milagros como había hecho Dios Todopoderoso para defenderlos, darles de comer y mantenerlos en la línea del bien. Pero San Pablo dice una cosa muy importante aquí. Dice: todas estas cosas ocurrieron para que nosotros aprendamos de ellos. Fueron figura para que nosotros aprendamos para nuestras propias vidas en qué significa esto. Juntándolo con el Evangelio de hoy, donde nuestro Señor Jesucristo llega a la vista de Jerusalén y llora sobre ella, porque precisamente no conoció el día de su visitación, el día de su visita. Bien sabemos cuál era el plan de Dios con respecto a la santificación de la humanidad, de los hombres que quisieran realmente seguir sus enseñanzas. Luego del pecado original, los hombres prevaricaron. Fueron echados del paraíso terrenal y la tierra se empezó a llenar de los hijos de Adán y se fueron por el mal. Allí donde, después del diluvio, del castigo general, Dios elige a Abraham para hacer de él un pueblo escogido. Y ese pueblo también siempre, constantemente, toda la historia del pueblo hebreo es casi una constante. Renuncia al servimiento de Dios, castigo de parte de Dios, arrepentimiento de ellos y vuelta de nuevo a las bendiciones, y a repetirse esa constante en el pueblo elegido. Hasta que vino nuestro Señor, el esperado de las gentes,
el que ellos precisamente estaban para recibir. Y vino los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué pasó entonces? Jesús llora sobre Jerusalén porque no conocieron el día de su visita. Y en vez de recibir al Mesías prometido, al Salvador, al Redentor prometido a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, y tantas veces repetida esa promesa en toda la historia del pueblo elegido, no lo recibieron. No se adaptó a lo que ellos querían. Ellos habían propuesto un Redentor totalmente natural, humano, con victorias puramente humanas, y no era así lo que quería nuestro Señor. Lo traicionaron, lo flagelaron, lo coronaron de espinas y al final lo mataron poniéndolo en una cruz. Eso también es figura para que nosotros aprendamos en nuestras almas, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nuestro Señor ha visitado nuestras almas para llamarnos a un grado más alto de santidad o simplemente para nuestra conversión, y nosotros hemos desechado todo eso? Dice nuestro Señor, la amenaza ante la ciudad santa de Jerusalén: no quedará de ti piedra sobre piedra. Y luego de la crucifixión, unos años después, la ciudad fue cercada por las tropas romanas y no quedó de ella piedra sobre piedra. Fue totalmente destruida por el pecado del deicidio. Jerusalén es figura de nuestras almas. Teme a Dios que pasa, golpea en tu alma porque quiere entrar, y si tú no le abres, pasa de largo y no sabemos si va a volver. La conversión, el crecimiento en la vida espiritual, sabemos que depende de la gracia que Dios nos da. Y si nosotros no nos aprovechamos de ella, ¿y cuántas veces ha golpeado nuestras almas? Dios puede cansarse de tanto repetir esa misma acción de golpear nuestra alma para entrar en ella y hacer su morada allí, y nosotros lo rechazamos. Produce aquello tan terrible de las lágrimas de un Dios que llora porque vino a la tierra y se entregó y murió por mí. Siempre díganlo así en singular, para darse el valor que realmente tiene el alma de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, porque nuestro Señor por ello lo hizo, por cada uno de nosotros. Pero que hay una muy importante enseñanza también en la continuación de la epístola de San Pablo, donde nos habla de las tentaciones. Esto es muy importante, lo conectamos con en este mismo sermón, con el mismo tema de la importancia, podríamos decir, de las tentaciones. Acá San Pablo nos dice: no tengáis más tentaciones humanas que sean fáciles de resistir. Nosotros, para hacer un acto sobrenatural, nos enseña la teología, necesitamos de la ayuda de Dios. El solamente decir Jesús con valor sobrenatural, que tenga razón de mérito sobrenatural, necesitamos ser movidos por la gracia. Bien, para resistir la más mínima tentación, nosotros también necesitamos de la gracia, pero esa gracia siempre Dios nos la da para que seamos firmes en la fe. Las tentaciones en sí mismas, podríamos decir, son malas en el sentido que nos llevan hacia el pecado, nos quieren inducir a pecar, a ofender a Dios, pero son buenas si uno, usando de ellas, se fortifica y muestra la fidelidad que le debe a Dios. ¿Cuántas veces nuestro Señor permite las tentaciones para que nosotros podamos demostrarle el amor que le tenemos? En la misma vida espiritual, cuando uno crece de un grado a otro en el amor de Dios, Dios permite las tentaciones. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí como sacerdote aconsejar a los fieles padres: pero ¿por qué tengo tantas tentaciones? ¿Porque realmente no amo a Dios? ¿Por qué siento esa inclinación hacia el mal? Esa tentación de constantemente salirme del camino que Dios me ha
prescrito para mostrarle precisamente mi crecimiento en la vida espiritual. Y eso es precisamente, son como escalones, esas tentaciones que nos hacen subir cada vez que nosotros demostramos la fidelidad a Dios resistiendo a ellas. Qué fácil es ir por un camino todo lleno de rosas al seguimiento de nuestro Señor, como si fuéramos recientemente incipientes en el camino de la virtud, que nuestro Señor Jesucristo muchas veces tiene que darnos, como quien dice, golosinas espirituales para que nosotros nos sintamos bien en el camino de la verdad. Eso sí lo hace nuestro Señor muchas veces para que nosotros le tomemos el gusto en lo que es el seguimiento de la vida espiritual, la vida de santidad. Pero después también, una vez que estamos en el comienzo, va a probar nuestro Señor y va a permitir que el demonio, el mundo y la carne nos tienten para que realmente nosotros demostremos si en la búsqueda de Dios no nos estamos buscando nosotros mismos. San Agustín una vez se preguntaba y decía: me gusta tanto el canto gregoriano de los monjes en la iglesia que ya temo estar yendo a la iglesia más que nada para escuchar a los monjes y por lo tanto agradarme a mí que por el gusto de dar gloria a Dios. Entonces Dios nos quita ese consuelo, incluso consuelo espiritual, para que nosotros realmente mostremos la fidelidad a Dios. Un ejemplo típico es el caso de Abraham, cuando Dios le manda que sacrifique a su hijo Isaac, cuando le había prometido que iba a ser padre de un pueblo numerosísimo como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y él tenía un solo hijo y su mujer ya era grande, no había posibilidad de otro hijo y sin embargo él obedeció. Ahora ha tenido muchísimas tentaciones de desobediencia, sin embargo ahí quedó confirmado en la fe y como padre de los creyentes por su fe en Dios. Él habrá dicho: Dios me mandó esto, Dios sabrá en qué está. Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y que confunde muchas veces a los cristianos, a los fieles, es cuando uno siente la tentación y la diferencia que hay entre sentir y consentir. Una cosa muy, pero muy importante: Padre, yo voy a la iglesia y no siento nada. Me pongo a rezar y no siento ningún agrado, ninguna dulzura como antes en algún momento quizás la sentí. Es la tentación, la prueba, para que yo demuestre precisamente que no voy a la iglesia para sentir dulzura y agrado en mí, sino porque a Dios le gusta y Dios lo quiere, y entonces por eso entonces lo hago. Esa es una tentación, por ejemplo, para alejarse de la iglesia, alejarse de la oración, alejarse de la práctica de la virtud, porque no siento nada. Y otra vez está al revés: siento esa inclinación hacia el mal, siento ese odio, esa envidia, esa impureza dentro de mí. Si yo no la consiento, no es pecado. No hay que nunca entristecerse o amargarse por sentir la tentación. Los santos, incluso conociendo el valor de la tentación, se preocupaban cuando no había lucha y combate en sus vidas espirituales. La Sagrada Escritura nos dice: hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. El tiempo de paz, ¿saben cuándo va a ser? El definitivo, en el cielo solamente. Mientras tanto, la vida aquí es guerra contra todo lo que es mal. Milicia en la vida del hombre sobre la tierra, nos dice el libro de Job. Y una cosa que nos debe consolar muchísimo en los tiempos de gran guerra y de grande amargura y de grande tribulación, en definitiva, en el tiempo de la tentación, es el saber que Dios nos mira desde el cielo y está como pendiente de cómo vamos a reaccionar, rechazando todas las insinuaciones al mal que el demonio nos propone. Y siempre estando totalmente seguros de lo que nos dice San Pablo hoy, que Dios nunca va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y si permite una tentación del demonio, del mundo, de la carne, siempre va a estar la gracia al alcance de nuestra mano para poder resistirles
firmes en la fe, como nos dice el mismo San Pablo. Muchas veces yo he traído a colación el ejemplo de Job, que no me canso de repetirlo porque es muy bueno tenerlo siempre presente en el momento de la tentación. Cuando él era rico y tenía su hacienda y tenía su familia y todo le salía bien, era fiel a Dios, y eso fue lo que le echó en cara el demonio a Dios cuando le dijo: porque le has dado todo, por eso él te sigue. Y Dios le quiso demostrar al demonio y a todos nosotros, porque todas esas cosas pasaron en figura de que el amor de Job hacia Dios era realmente puro y sincero, y no era por las cosas materiales que le daba. Permitió la tentación, permitió el despojo, no solamente de las cosas materiales que él tenía, sino de su misma familia y de su misma salud. Siempre pienso que hubiera sido si Job hubiera pecado, ¿no? Hubiera pasado como que el demonio se hubiera burlado de Dios. Y eso es lo que pasa cuando Dios permite que nosotros seamos tentados de alguna forma, y por flojos y perezosos y no amantes de la virtud y en definitiva de Dios, nosotros caemos en la tentación. Y ahí sí cometemos el pecado. No solamente la sentimos, sino que la consentimos. Qué triste es ver a ese Dios que estaba observándonos desde el cielo para ver cómo vencíamos, y nosotros caímos como lo que somos. Pidamos a Dios entonces el provecho de las tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando cada vez que soy tentado y venzo esa tentación, crezco inmensamente en el amor de Dios, en la fidelidad a Dios, y por lo mismo entonces en la santidad. Y mientras más fuerte soy, más fácil me es la resistencia a las futuras tentaciones. Los santos se preocupaban cuando no tenían tentaciones, porque decían: ¿por qué el demonio me deja tan tranquilo? ¿No será que ya estoy en sus redes? ¿Cuántas personas vienen y dicen: Padre, cuando yo antes era un pecador empedernido, no me pasaba nada, no tenía tantas tentaciones como ahora, y ahora que me he arrepentido, que me he confesado, que quiero llevar una vida de virtud y de santidad, vienen las tentaciones? Simplemente es lógica, razónenlo. El demonio antes te tenía atrapado en sus redes, en su telaraña. Ahora que te escapaste, te busca de nuevo, te quiere recuperar. Siempre pensemos la envidia terrible que tiene el hombre, el demonio de los hombres. ¿Por qué? Porque él, siendo un ángel, está condenado para siempre. Nosotros, siendo de barro, podemos algún día gozar de la visión de Dios, de la visión beatífica. Pidamos entonces a la Santísima Virgen esa fuerza necesaria que tenemos y necesitamos de la gracia, porque mientras más la pedimos, más gracia nos da Dios para resistir esas tentaciones. Y sabiendo que ella, todo lo que pide para sus hijos, lo logra de parte de Dios, siempre tenemos que acudir a ella en el momento de la tentación. San Alfonso María Ligorio llega a poner hasta como un argumento para pensar y saber y estar seguros y convencidos que no hemos pecado ante el combate en la tentación. Invocaste a María, no pecaste, porque la Santísima Virgen en esos momentos nunca abandona a sus hijos que acuden a ella. Pidamos entonces y acudamos a ella siempre en los momentos de tentación, y no nos preocupemos el de ser tentados, sino preocupémonos si realmente caemos en la tentación. Y si caemos, levantarnos lo antes posible, ayudados con la gracia. Que así sea. Ave María Purísima, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.